Muy bien, Dios le bendiga a mis hermanos a todos. Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Venimos el día de hoy para adquirir un poco más de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque yo creo que todos los días aprendemos más de la palabra. La palabra es tan profunda, es como un pozo, que el pozo entre usted más le escarba, más agua sale, y entre más le escarba sale más agua. Así es la palabra de profunda, que muchas veces hasta nos quedamos sorprendidos de tantos misterios que están ocultos en la Biblia, y están ocultos porque nosotros no los hemos descubierto. Pablo, por ejemplo, dice en la primera carta de Corintios, capítulo 15, 51, un misterio os digo. Y algunos dicen, ya vio, hermanos, es un misterio, y ahí nos quedamos porque en ese misterio no nos metemos. No, mi hermano, la Biblia dice que ninguna interpretación de esta palabra está privada. Es decir, que toda la interpretación tiene, o toda la escritura tiene su propia interpretación. Cuando Pablo dice un misterio os digo, no significa que ese misterio es un misterio que va a estar oculto y que estará oculto. No, es un misterio que la misma Biblia nos tiene que dar a entender por qué se le llama misterio. Y es ahí donde usted tiene que entender que no hay ni un misterio en la Biblia que no tenga su propia interpretación. Que usted no quiera leerla, ese ya es su problema, pero que sea un misterio, eso no quiere decir que seguirá siendo un misterio hasta que yo descubra por qué se le llama misterio. Por ejemplo, fíjese usted que hablando de misterios y basado en el tema que hoy les quiero compartir, antes, ¿y cuál es la necesidad de este mensaje? Bueno, primero, la necesidad de este mensaje es que ahora hay gente que se justifica y dice, hermano, es que estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempo de gracia y usted sabe, Dios es amor. Y como estamos en tiempo de gracia, la gente como que se ha aprovechado de este tiempo de gracia en la cual nosotros estamos. ¿Por qué? Porque ya se terminó el tiempo de la ley. Y desde el momento que termina el tiempo de la ley, entra el periodo de la gracia. Y si vamos a la ley, hermano, las cosas eran bien complicadas. Déjeme contarle una historia que yo escuchaba de los abuelos, pero esa historia ahora la comparo con la Biblia y es real. Yo escuchaba antes que los viejitos decían, pórtese bien, hijo, porque si no la tierra se lo va a tragar. Y uno, ¿verdad, hermano?, se portaba bien por miedo a que la tierra se lo tragara. Y fíjese usted que ahora que vengo a la Biblia, en los tiempos de la ley, eso era real. Tan real que dice la Biblia en el libro de los Números, capítulo 16, que el pueblo de Coré, por desobedecer a Dios, dice que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos a todos. Entonces eran mitos que al final tenían mucho que ver con la Biblia, porque en los tiempos de la ley las cosas eran sumamente delicadas, hermano. Tan delicadas que en los tiempos de la ley usted no podía pasar aquí al altar. El único que podía pasar al altar, ¿quién era? Vamos, lectores de la Biblia. ¿Quién podía entrar al altar? El sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era una persona que tenía un grado más alto que el sacerdote. Por eso se le llamaba sumo sacerdote, porque estaba arriba de un sacerdote. Y el único que podía entrar al altar era el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por el pecado que el hombre había cometido. Se terminó el tiempo de ley, se terminó. ¿Qué dice la Biblia ahora en los tiempos de gracia? La Biblia dice que ahora todos somos reyes y sacerdotes. Por esa razón es que ahora todos nosotros pasamos al altar a orarle a Dios. Aunque en los tiempos de la ley era tan complicado que la gente que pasaba al altar, es decir, el sumo sacerdote, para poder pasar al altar tenía que pasar lo más recto posible al altar. Porque según la historia, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con pecado, automáticamente el hombre quedaba muerto. Dice la gente, hoy estamos en tiempo de gracia. Y es ahí donde la gente se ha aprovechado de la gracia de la cual hoy estamos viviendo. Que hoy no le importa a la mujer si dejó maltratada a su suegra, sube al altar
participa de privilegio como que si nada estuviera pasando. La nana le está tapando las asquerosidades a su hija y al rato viene, pasa al altar como que si nada hubiera pasado. Hermano, es que estamos en tiempo de gracia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano lo que usted está sembrando lo va a cosechar. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es ley y de lo que es gracia. Lea por favor conmigo un pasaje de la Biblia en la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1 y su versículo 8, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 1 y su versículo 8. ¿Lo tiene? Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y dice la Biblia: pero sabemos que la ley es buena. Eso sí, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, es decir, alguien que mata a un pariente, papá o mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ya le iba a decir, siéntese, hermano, que es cierto. Muy bien, entonces vamos a hablar un momento de esto, mis hermanos, para que usted tome ejemplo. Y déjeme, antes de que entre con esto, explicarle algo, por favor. Porque cuando hablamos de ley, hermano, esto por favor atiéndalo, que le va a servir más adelante. Tal vez ahorita no le va a servir, pero más adelante a usted le va a servir. Cuando hablamos de ley, por favor, no mezclemos todo y no queramos meter todo en el mismo costal. ¿Cómo así, pastor? Cuando hablamos de ley, en los tiempos de antes existían 3 leyes. Pastor, ¿y cuáles son esas 3 leyes? Número 1, existía una ley que se llamaba ley ritual. Y existía otra ley que se llamaba ley ceremonial. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que dice la Biblia: maldito todo aquel que dependa de las obras de la ley. O sea, una persona que quiere volver a la ley, por ejemplo, que quiera volver a guardar el sábado, por ejemplo, y hacer tantas cosas de lo que se hacía en la ley, Gálatas 3:10 dice: maldito todo aquel que dependa de las obras de la ley. Pastor, pero es que el sábado, espérese, ya se lo voy a explicar. De repente ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia que todo aquel que quiere guardar la ley está caído de la gracia de Cristo Jesús. Así que lo siento mucho si usted dice que guarda el sábado y hace tantas cosas de la ley. Haga lo que usted quiera, pero la Biblia le dice que usted está maldito y número 2, está caído de la gracia de Cristo Jesús. Y alguien que está caído se le conoce como alguien que está apartado. Y aunque esté dentro de la iglesia, Dios le llama que está caído. Entonces, pero esa ley de la cual la Biblia habla es la ley ritual y la ley ceremonial. ¿Cuáles eran la ley ritual y la ley ceremonial? La ley ceremonial era cuando se guardaba el sábado, y no solamente se guardaba el sábado, sino que a cada 7 años también se guardaba el 7º año. No solamente era el sábado, sino también el 7º año debía de guardarse. Algo otras fiestas como fiestas de las enramadas, de las hierbas amargas, todas esas ceremonias fueron canceladas por Cristo en la cruz del Calvario. Y también estaba la ley ritual. ¿Cuál era la ley ritual? Consistía que cuando una persona pecaba, y depende si era rica, pues llevaba un becerro
para que el sacerdote lo sacrificara para el perdón de los pecados de esta persona. Si la persona era de bajo recurso, llevaba una palomita y el sacerdote mataba esa palomita para el perdón de los pecados de esta persona. Por eso es que allá en Hebreos capítulo 10 versículo 26, 27 y 28 dice la Biblia que si alguno peca voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de consumir a todos los adversarios. ¿Qué me está dando a entender ese pasaje? Ese pasaje me está dando a entender que muchas personas en los tiempos de Pablo pensaban que por hacer tantos sacrificios, pensaban que por eso los pecados se les iban a perdonar. No sé si usted ha visto en el Facebook o en las noticias, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, donde está el famoso templo de la Guadalupana, hay muchos feligreses que se van de rodillas desde ciertas cuadras, de rodillas con una virgen en la espalda, y se echan espinas en la espalda, y según ellos, por ese sacrificio que están haciendo, sus pecados se le van a perdonar. Pablo dice que no, que el que peca ya no tiene más sacrificio para los pecados. No está diciendo que Dios no va a perdonar ese pecado, no. Lo que Pablo está diciendo es que ya no hay más sacrificio. Es decir, que si usted pecó, aunque mate un tortolo, un caballo, lo que sea, a usted no se le perdona su pecado, porque el último sacrificio por los pecados fue Jesucristo, que fue llevado como cordero a la cruz del Calvario, y ese fue el último sacrificio para el perdón de pecados. Eso significa que si el ser humano peca, ya no necesita sacrificio. Lo que el ser humano necesita es un corazón contrito, humillado, caer de rodillas y pedirle perdón a Dios, y es más que suficiente para que Jesucristo le perdone ese pecado sin necesidad de hacer sacrificios, porque el último sacrificio lo hizo Jesucristo. Pero hay una ley, y esa ley aún está vigente. La ley ceremonial y la ritual quedó cancelada, pero hay una ley que esa ley aún sigue vigente. Esa ley se le conoce como la ley moral de Dios, y esa ley moral de Dios nunca va a ser cancelada. Pero yo le quiero mostrar parte de cómo era en la ley y cómo es ahora en la gracia, para que usted no se jacte en decir: es que estamos en gracia, hermano, y estamos en tiempo de la gracia, y usted puede hacer lo que se le ronca la gana. Espérese un ratito, por favor, escuche este mensaje, y después de este mensaje usted me comenta si le conviene estar en la ley o le conviene estar en los tiempos de gracia. Por ejemplo, vaya conmigo a la Biblia, mire cómo era en los tiempos de la ley. Éxodo capítulo 31 versículo 14. Hablemos del sábado. Éxodo capítulo 31 versículo 14. Vamos a hablar del sábado. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 31 versículo 14. Mire qué delicado, y no era si la gente quería, era una ley que el sábado se tenía que guardar sí o sí. Y dice en el 31:14: así que, hablando Dios, guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare, es decir, el que no respetare, que dice: de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Fíjese usted qué delicado era esto del sábado. Esto del sábado era sí o sí, no era si usted quería. Era una orden que el sábado se tenía que guardar. Pero vea para acá, por favor, el sábado no es como hoy, por ahí algunos que nada más están haciendo la planta, lo hacen. El sábado empezaba del día anterior, que era las 12 de la noche, sábado, en el viernes en la tarde, para terminar hasta la noche del mismo día sábado. La gente tenía que consagrarse. Ojo con esto: ni el buey, ni el perro, ni la gallina, ni el gato, ni ningún animal que el hombre tuviera en su casa tenía que hacer absolutamente
nada, sino que todos tenían que estar en santo reposo, dedicándole ese día al Padre Celestial. No podía usted ni prender la luz porque ya era trabajo. No podía ni juntar fuego porque era trabajo. O sea, era una consagración. Desde la tarde hasta la tarde usted tenía que estar en el templo consagrado sin hacer absolutamente nada. Hoy las cosas han cambiado. A las 10 de la mañana va la señora supuestamente para el culto, para guardar el día sábado. A las 12 de la mediodía va para su casa, echar un taquito, y si le queda tiempo en la tarde regresa, y si no, pues ya no regresa. No era la cosa así. La cosa era bien delicada, que el que no guardara el día sábado por completo, absolutamente, ¿cuál era el pago? Muerte. Entonces pregunto, ¿quién en ese entonces no quería estar guardando el sábado? Todos. ¿Por qué? Porque se sabía que el que no lo hacía, no, el patrón manda a sus trabajadores, o es más, el patrón no le cobra porque es pecado. Perdón, el patrón no le paga el día sábado porque es pecado, pero vaya usted a pagarle el día sábado, más quiera el infeliz. Pero dejémoslo ahí. Déjeme, le voy a explicar algo, y esto a usted le va a servir. Por ahí hay unos señores del séptimo día que dicen que nosotros los pentecostés somos idólatras. Pare por favor las orejas, que esto le va a servir muchísimo a usted. ¿Y por qué nosotros, o a nosotros los pentecostés, dicen que somos idólatras? Por la sencilla razón, porque dicen ellos que nosotros los evangélicos guardamos el día domingo. Pregunto, ¿cuándo les he dicho yo a ustedes que guardemos el domingo? Pero escuche, pero hable fuerte para que la gente escuche. ¿Cuándo se les ha dicho que guardemos el domingo? ¿Ah? ¿Cuándo? Porque hay gente que el domingo, no hermano, es cierto. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? El domingo. Pero no hay ningún registro en la Biblia que Pablo, que Pedro, que Juan o cualquier apóstol diga hay que guardar el domingo. No hay ningún registro. Déjeme que se lo explique, por favor. ¿Y por qué los señores del séptimo día dicen que somos idólatras? Por la sencilla razón que domingo significa Sunday, y en español Sunday significa día del sol. Y ellos dicen, ustedes son idólatras porque le están rindiendo culto al sol. Espérese por favor y déjeme que le explique. Por eso le digo, esto a usted le va a servir según lo que la Biblia nos va a enseñar y la historia. Hermanos, nosotros en este mundo estamos absolutamente rodeados de tanta idolatría. Salir del mundo no podemos, pero sí podemos apartarnos de las cosas de este mundo. ¿Cierto o no cierto? Ahora, le voy a poner un ejemplo qué tan rodeado estamos de la idolatría. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, si usted busca un versículo que le hable lunes, martes, miércoles, jueves, bien, usted no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Cristo o de los apóstoles no existía lunes, no existía el martes, no existía el miércoles, ni jueves, ni viernes. No, solo existía el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, día 5, día 6 y día 7. Entonces, ¿por qué se le llama lunes? Pues ahí está la respuesta para que usted note cómo estamos rodeados de la idolatría. Fue un papa quien decidió ponerle nombre a todos los días de los cuales nosotros hoy vivimos. Por ejemplo, el día lunes se llama lunes porque está dedicado al planeta Luna. El día martes se le puso martes porque está dedicado al planeta Martes. El día miércoles se le llama miércoles porque fue dedicado al planeta Mercurio. El día jueves se le puso jueves porque está dedicado al planeta Júpiter. Y el día viernes se llama viernes porque fue dedicado al planeta Venus. Y el día sábado se le llama sábado porque fue dedicado al planeta Saturno. Entonces los sabáticos también son idólatras porque están guardando el sábado que se llama Saturno. Y el domingo se le puso domingo porque domingo significa Sunday, que significa día del sol. Entonces nosotros estamos rodeados de idolatría, pero no practicamos la idolatría. Y no guardamos el domingo, ni tampoco guardamos el sábado. Pastor, ¿y por qué? Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Colosenses capítulo 2 y su versículo 16.
Si usted quiere, bueno, ahora sí, los sabáticos guardan el sábado y los católicos guardan el domingo. Pero nosotros no somos ni católicos ni sabáticos para guardar el sábado o guardar el domingo. Vea lo que dice Pablo en Colosenses 2:16, por favor. ¿Lo tiene? Dice Pablo, porque ese problema estaba pasando en esta iglesia. Unos querían guardar el sábado, otros decían el domingo. Entonces Pablo los tiene que confrontar y les dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque ve que los sabáticos dicen que el marrano se come, que no se come, y el Pentecostés dice que sí se come. Total que ese pleito había ahí. En cuanto a día de fiesta, ¿qué más? Luna nueva o qué más, o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es. ¿Qué significa esto? Significa que el sábado es sombra de lo que había de venir. ¿Y cómo se llamaba el que había de venir? Cristo Jesús. Es decir, que el sábado significa Cristo, porque el sábado es un descanso. Y Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo, dice Cristo, los haré descansar, porque ahora Cristo es mi reposo, Cristo es mi sábado. Que usted no tenga paz, que usted no tenga reposo, pues yo le invito a que venga Cristo Jesús y usted ya va a tener reposo y descanso hasta para dormir, hermana. Pero si usted no tiene paz ni reposo para dormir, porque necesita a Cristo en su familia y necesita a Cristo en su casa. Ay, hermano, es que el Win está un ratón compañero suyo, hombre. ¿Por qué usted no tiene paz? Porque le hace falta a Cristo. Ay, pastor, es que yo siento que el diablo, no es el diablo, hombre, es un muchacho que anda buscando a su hija en la noche y hace ruido ahí. Pero ¿por qué usted no tiene paz? Porque le hace falta a Cristo en su familia. Ahora, entonces ese problema estaba aconteciendo, que la gente, hermano, decían: no, hay que comer marrano. Y otros decían: no, no hay que comer marrano. Entonces Pablo le dice: nadie juzgue al que come, y el que no come, que tampoco juzgue al que no come. Y al final dice: todo lo que esto que había de pasar era sombra de lo que debía de venir. Fíjese, le voy a dar un pasaje de la Biblia. Vea qué tan delicado era el no guardar el día sábado. Números capítulo 15 versículo 32. Ahora yo tendría que preguntarle a los señores del séptimo día: si ellos guardan el sábado, ¿por qué no aplican esto? Ya todos estarían muertos. Números capítulo 15 versículo 32. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía, ¿qué andaba haciendo? Leña. ¿En qué día? En el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Y qué le dijo? Apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Pregunto: ¿quién entonces no quería guardar el sábado en ese entonces? Para que me mate, mejor voy y lo guardo. Porque no era si usted quería, era una obligación de parte de Dios guardar el día sábado, respetar el día sábado. No se preocupe, hermano, eso ya canceló. Pero, ahí viene, pero ahora estamos en tiempos de gracia. Pastor, ¿y qué tiene que ver ley y gracia? Muchísimo. ¿Cuál era la paga para aquel que no guardara el día sábado? Muerte. Y ahora que estamos en gracia, espérese a ver qué dice la Biblia. Primera carta de Corintios capítulo 16 versículo 20. Primera carta de Corintios capítulo 16 versículo 22. Ahora ya no necesita guardarlo. Cheque lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 16, 22. Esto ya no es ley, esto ya es gracia. ¿Y qué dice? El que no amare al Señor Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? Mi reposo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esa palabra el Señor viene significa maranata. Por ahí cuando usted escuche que digan maranata, significa Cristo viene.
Entonces, pero ¿a qué quiero llegar con esto? En los tiempos de la ley, hermanos, si usted profanaba, y profanar es no respetar, si usted no respetaba el sábado en los tiempos de la ley, muerte segura. Pero hoy en los tiempos de gracia, usted no necesita directamente respetar el día sábado. Hoy la Biblia dice, el que no ame, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo en el tiempo actual? Mi reposo. El que no ame a Cristo sea anatema. Pregunto, ¿qué es anatema? Maldito. Ahora pregunto, ¿alguien que está maldito está muerto espiritualmente, sí o no? Entonces la muerte ya no es física, la muerte es espiritual. No se preocupe que lo van a sacar afuera y lo van a matar a pedrada. Sencillamente, el que no ame, el que no respete a nuestro Señor Jesucristo sea maldito. Y amar a Cristo es igual a amar esta palabra, respetar esta palabra. Hay gente, no sé si lo hace por ignorancia, algunos hasta se meten la Biblia en la panza, bajo el sobaco. Esto no es cualquier cosa, señora, esto es palabra de Dios. Y yo tengo que respetar. Ponga su oreja, si quiere, su cachete en la silla, pero la Biblia no la ponga, porque esto es palabra de Dios. Yo le aseguro que usted no pondría su pan en esa silla, no pondría la tortilla ahí, porque le daría asco. ¿Y cómo quiere entonces poner la palabra de Dios en un lugar? Al final, este es un libro cualquiera, pero lo que está escrito ahí no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Hay gente que hasta por ignorancia, hermana, si no tiene papel de baño, que sea vaya, arranque, chichicaste, lo que sea. Pero hay gente que agarra hojas del cuaderno donde están versículos que anotó para predicar un tema, tiene versículos, y como no hay papel, agarra y se va para el baño y usa hojas de un cuaderno donde hay versículos de la Biblia escritos en ese libro. Entonces, todo esto es porque ahora no estamos en ley, ahora estamos en la gracia. Pero si usted va a ir notando y nos vamos a ir dando cuenta, al final del día pareciera que la gracia como que se complica más que la ley. Le voy a explicar por qué. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Capítulo 21 y su versículo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio 21, 18. Vea lo que pasaba en los tiempos de ley. Deuteronomio 21, 18. ¿Lo tiene? Ok, ¿qué dice la Biblia? 21, 18 de Deuteronomio. Si alguno tuviere un hijo contumaz, ¿qué significa la palabra contumaz? Reterco, testarudo. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere. 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta de aquel lugar donde él viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Y qué más? Y es hartón, pues, que no le gustaba comer, pero no le gustaba trabajar. Y es glotón, ¿y qué más? Y borracho. Entonces los hombres de su ciudad, ¿qué dice? Lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todo Israel lo oirá y temerá. Pregunto, ¿qué hijo quería ser en aquel entonces desobediente a papá y a mamá? ¿Qué hijo en aquel entonces quería levantarle la voz a papá y mamá? Nadie. ¿Por qué? Porque había una ley que los educaba. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? La ley es buena si se usa legítimamente. ¿Qué hijo en aquel entonces quería levantarle la voz a papá y a mamá? ¿Qué hijo en aquel entonces quería alzarle la voz a papá, mamá? Ninguno, porque el hijo sabía que si el padre, después de un castigo, y este muchacho no obedecía, lo sacaban a la ciudad,
y lo mataban a pedradas. Eso era en los tiempos de la ley. Pero no solo eso. Después se le ve que el muchacho no solamente es rebelde, sino que es glotón. Ahora, ¿cuál es el problema de la glotonería? El problema no es que usted coma bastante. El problema, dice Pablo, que el que no trabaja, que no coma. Y el problema no es comer. Si usted trabaja bastante, hártese bastante si le cabe en la panza. El problema no es comer. El problema es que usted quiera comer y no quiera aportar. Como aquel hijo que si usted le pone yerba mora, no, pollo quiero, carne quiere. Bueno, pero ¿cuánto está aportando? Y las viejas alcahuetas prefieren comprarle carne al chulo, carnita a la nena, porque no le gusta el arroz, porque no le gustan los frijolitos. Pero es un glotón, comelón, pero no trabaja, ni barre la casa, ni lava su ropa, no hace nada. Ahora, podría ser el resultado de la alcahuetería, del tata y de la nana. Pero no solamente era glotón y rebelde. Dice, era borracho. O sea, ¿quién quería en aquel entonces emborracharse? Nadie, porque sabía que si se emborrachaba lo iban a matar a pedrada. Sí, pastor, pero es en tiempo de ley. Excelente, es tiempo de ley. Pero ¿qué dice la Biblia ahora en los tiempos de gracia? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, Efesios capítulo 6 versículo 2 dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué dice Deuteronomio 27:16? Maldito el hijo que deshonre al padre o a la madre. Es decir, que en los tiempos de ley era muerte para el hijo que no obedeciera a papá y a mamá. Hoy en los tiempos de la gracia la historia se repite. Hay una muerte, pero no física, espiritual. Y pueda que sí, también alcance la muerte física, porque la paga del pecado es... ¿Acaso todos los hombres que están matando en la calle, acaso no la mayoría de jóvenes que aparecen muertos en la calle, dígame usted, son cristianos que los matan por predicar la palabra? No, la mayoría de jóvenes que ahorita aparecen muertos, metidos en el narcotráfico, metidos en la borrachera, en las esquinas fumando cigarro, en las esquinas tomando cerveza. La paga del pecado es muerte. Entonces, así es la ley y la gracia. Ahora, pero por ejemplo, en los tiempos de la ley, si el hombre se emborrachaba, lo mataban a pedradas. ¿Qué dice la Biblia en los tiempos de gracia? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10, dice la Biblia que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Interesante, ¿verdad, hermanos? Interesante. Ahora, pero no solo eso, déjeme que le presente otro panorama más de lo que era la ley y de lo que era la gracia. Por ejemplo, vea lo que le pasaba a los jóvenes que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Mire, hermano, hasta eso era sumamente delicado y era penado de muerte. Prohibido que un joven tuviera relaciones sexuales con la novia antes de el matrimonio. Vea lo que dice la Biblia. Levítico capítulo 21 versículo 9. Levítico capítulo 21 versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre y a su madre deshonra. ¿Y qué dice? Quemada será en el fuego. Allá le terminaban de quitar su calentura, o le terminaban de echar más calentura todavía. Ahora pregunto, si esos tiempos existieran, ¿quién de nosotros quisiera tener relaciones sexuales con la novia? No, mano, no. Mire para acá. La misma nana saca a su hija para que se revuelque con el hombre. Los mismos tatas le están consintiendo las fornicaciones a sus hijos.
Mejor si no dice amén, quedes callado. Los tiempos de la ley, hermano, si un joven cometía fornicación, quémenla. No, mejor que se le quite la calentura. Y no, ¿cómo, mano? Hoy está de moda, hermanos. Otras son novios, al rato están metidos en la hulera teniendo relaciones sexuales. Otras son, ni novios son, porque la muchacha todavía no le ha dicho ni sí y ya están teniendo relaciones sexuales. Van a pedir la mano de la novia supuestamente para casarse, pero ya la muchacha ya va a estar con el ombligo de fuera. Aquí nos ha pasado a nosotros, que se casó el hermano y a los 3, 4 meses la hermana dio a luz un bebé. 4 meses, ni modo que a los 4. No, es que lo que pasa es que ya se habían comido el pastel antes del tiempo. Porque hoy la fornicación es un pecado normal. Para la gente la fornicación es algo tan normal. Niñas de 11 años teniendo relaciones sexuales. ¡Qué barbaridad! Que niñas de 12, 13 años ya son hasta mamá. ¿Sí o no, hermanos? Mano, y todo esto no se veía en los tiempos de antes. En los tiempos de antes, a los niños en la escuela de 6º, 7º grado se les empezaban a dar instrucciones de lo que era sexualidad. Hoy en 1er grado, 2º grado ya les están dando hasta estudios de sexualidad. ¿Por qué cree usted? Porque ya los niños no son como antes. Los niños ya vienen más avanzados, ya saben más, ya están más preparados, están más intelectualmente a veces preparados que el papá y la mamá. Saben más muchas veces que el papá y la mamá. Y ese es trabajo suyo, hermana, aconsejar a su hija al respecto de lo que es sexualidad. Eso es trabajo de la mamá. Orientar a la hija, enseñarle a la hija. ¿Por qué? Porque entre mamá hay más confianza y tiene que explicarle a la hija. Yo se los conté a ustedes la vez pasada y pareciera una broma, pero no es una broma. A mí me pasó en esta congregación. Estaba dándole un consejo a una señorita al respecto de esto. Mano, me llevo la gran sorpresa que cuando le dije: mi hija, no vaya a estar de bruta usted teniendo relaciones sexuales con su novio. ¿Qué me dijo la muchacha? Pastor, ¿y eso qué es? Que no va a estar teniendo relaciones con su novio. Sí, pero ¿y eso qué es? Ya estaba grande, hermano, tenía como 12 años. Híjole, ¿y ahora cómo le explico a esta bendita mujer? No le expliqué. ¿Cómo le explico? Poco tiempo después la muchachita apareció de esta congregación, embarazada. Ese es el trabajo de usted, hermana. Oriente a su hija, explíquele, enséñele que el amor no es tener relaciones sexuales, eso es estar endemoniado. Oseas capítulo 4 versículo 12 y Oseas 5:4 dice que la pareja que tiene relaciones sexuales en la fornicación se llama espíritu de demonio. La misma nana le hace los trances a la hija. Y como el yerno le lleva su panito a la señora, y como el yerno le lleva su dinerito, le tapó la boca. Peor si el señor fuma, le llevan su cajita de cigarro y con eso le tapan la boca, echando aquel su cigarrito, y a la hija allá la tienen allá atrás. ¿Qué dice la Biblia en los tiempos presentes? ¿Qué dice la Biblia en los tiempos de gracia? 21:8 de Apocalipsis. Apocalipsis 21:8. ¿Lo tiene? Dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, ahí viene, ¿quiénes? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí van los cobardes también, porque ese cobarde puede ser papá y mamá que estuvo viendo que su hijo, su hija estaba en fornicación y nunca intervino, nunca dijo nada.
Ay, mija, te conviene ese muchacho. Aunque él no quiera, metete con él, andate con él. Te conviene, mamadita. Mira, tiene dinero. Vieja más cochina esa. Acá no han escuchado ustedes, madre, decirles: mija, te conviene, mija, tiene dinero, andate con él, regalátele. Que fuera pollo usted para que se ande regalando, hermana. Los tiempos de la ley, una fornicación era pena de muerte. Tiempo de gracia, todo fornicario que muera en este pecado, su parte va a ser en el lago de fuego. Y el cobarde tata, porque el primero dice los cobardes, y este cobarde tata, nana, que estuvo viendo que su hijo, alguien dijo en una ocasión: es que los hijos son bien delicados. Es igual, hermano, varón y hembra, lo mismo es la misma complicación. Su hijo, descuídalo un minuto y le embaraza un montón de patojas. La niña, descuídala un rato y le inflan la panza también. Es lo mismo. Lo mismo. Estábamos la semana pasada en una mesa, había una familia bien grande con mi esposa. Estábamos en México y apareció una noticia, no sé si usted la vio, donde una niña de 8 años dio a luz. Yo dije: no es posible. Y empezamos a indagar, pero es que no es posible. Si se sabe que el periodo menstrual le viene a los 10, 11 años. Y dice una hermana: sí, hermano pastor, dice, pero es que ahorita hay niñas que a los 7 años les está viniendo su periodo. Y entonces empezamos a indagar. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que de repente en la historia que estábamos viendo, que era real, que un evangelista la estaba compartiendo, la niña salió embarazada a los 8 años, pero de su padrastro. Entonces, aquí, mis hermanos, no con esto vamos a meter a todos los padrastros en el mismo morral. Hay padrastros que son amorosos y que son cariñosos con sus hijos, con sus centenados, como le quieran. Y hay padres que, incluso siendo padres de sangre y carne de esta criatura, padres biológicos, han resultado violando a sus propias niñas. Consejo para nosotros, padre de familia: muy abuelo puede ser el abuelo, pero no dejemos que la niña se esté sentando en las piernas de un abuelo, de un tío, de un primo o de quien quiera que sea. Si Lot resultó metiéndose con sus propias hijas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Acaso no se metió Lot? Aunque dice que lo emborracharon. Sí, yo sé que lo emborracharon, pero por lógica, un borracho que esté inconsciente no puede tener relaciones sexuales. Este borracho tuvo que estar consciente para tener relaciones sexuales. Entonces Lot resulta metiéndose con las dos hijas, la menor y la mayor. La mayor, dice la Biblia, quedó embarazada, y de esa criatura nació un muchachito que se llamó Moab. De ahí viene toda la descendencia de los moabitas, un pueblo impío y repugnante ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nació bajo un incesto y bajo una fornicación. Hoy es normal que la prima quiera estar con el primo. Hoy es normal. Es que ya somos primos segundo, pastor dice, ya somos primos tercero, pero sigue siendo primo, aunque sea cuarto, quinto, sexto, séptimo, pero sigue siendo su primo. Sigue siendo primo. Y la misma ley no va a permitir en Guatemala un incesto, porque la ley, antes de casar a una persona, tienen que indagar si esa persona no tiene nada que ver con rasgos de parentesco de esta persona. Alguien me preguntó: pastor, pero yo con mi esposo tengo el mismo apellido. Eso no tiene nada que ver. Hay personas que tienen el mismo apellido, pero no son familia. Y hay personas que no llevan ni el apellido, pero siguen siendo familias. Hay que tener cuidado con todo esto. Y usted, madre de familia, no vaya a ser partícipe de que su hijo o su hija quiera tener una relación con un primo segundo, con un primo tercero o con un primo cuarto, porque usted, por culpable, también puede ser penado mañana y mandado al mismo infierno. ¿Estamos? Pero no solamente eso. En los tiempos de la ley, fíjese lo que dice la Biblia. Ya vamos terminando, hermanos. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. ¿Lo tiene? 20:10 de Levítico, dice la Biblia: si algún hombre cometiere
adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, ¿y quién más? Y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. ¿Quién quería traicionar a su pareja en ese entonces? Nadie. Les pregunto, ¿esa ley era buena, sí o no, hermanas? Hable sin miedo, ¿esa ley era buena, sí o no? Había una educación sexual, había una orientación sexual, había un respeto en el matrimonio, había un respeto en las familias. Antes los padres, bueno, antes, y eso es lógica, porque antes los niños solo tenían un papá. Hoy los niños tienen hasta 3, 4 papás. Como ya el Señor no se mantiene en la casa, cualquier cosa el niño le dice papá. Pero en los tiempos de la ley era tan delicado que si el hombre cometía adulterio, hombre y mujer. Por eso es que en el capítulo 8, analiza esto por favor, hermano. En Juan capítulo 8, 1 en adelante, ¿se acuerda cuando a Jesús le llevan una mujer los fariseos? ¿Se acuerda? Y le dicen: Jesús, esta mujer la encontramos en pleno acto de adulterio, matémosla, apedrémosla. Pero aquí el texto no dice que solamente tenían que matar a la mujer, ni solamente al hombre. El texto dice que los dos tenían que ser muertos. La pregunta es, si los fariseos le encontraron en el pleno acto de adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Porque el mismo texto en el capítulo 8, versículo 6, de ahí de Juan, dice que solamente llevaron a esa mujer para tentar y acusar a Jesús. Es decir, le estaban buscando una falta a Jesucristo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en los tiempos de la ley era muy delicado. Los matrimonios se respetaban. Había una paz en los matrimonios. A es lo que quiero llegar. Si los mismos fariseos dicen que si lo hubieran encontrado en el pleno acto, ¿por qué no llevaron a los dos? Porque usted tiene que leer el capítulo 8, versículo 6. Dice que solamente la llevaban para tentarle y acusarle, para ver cómo Jesús iba a reaccionar. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Que ahora no estamos en tiempo de ley, ahora estamos en tiempo de gracia. ¿Pero qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia que ningún adúltero, y ninguno es ninguno, que ningún adúltero entrará en el reino de Dios. Así que antes de estirar el pescuezo para ver una mujer que ya tiene hombre o un hombre que ya está casado, piénselo 2 veces, hermana. Piénselo 2 veces, hermano. Su pastor le puede dar falsas esperanzas, que échele ganas, hermana, orémosle a Dios, de repente se muere más adelante su pareja, orémosle no, hermana, la Biblia dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Para allá vamos, permítame. Porque adulterio, ya vamos a ver eso. Pero ahorita, hermanos, el adulterio es el pan de cada día. Hoy el hombre que no tiene 2 mujeres, para ellos es homosexual. Hasta así le llaman. Eres homosexual, pero tiene solo una. Hoy es el pan de cada día que la mujer puede tener sus 2 maridos. Hoy se casa, mañana se divorcia, se casa, se vuelve a divorciar y se vuelve otra vez a... Hoy es el pan de cada día. Hoy es normal. Hoy es normal ver incluso hombres que la mujer que ahora tienen no es su esposa y están ministrando arriba en los altares. El hombre acaba de dejar una mujer embarazada ya, dejó otra embarazada ya, tiene otra embarazada ya. ¿Y quién es? El líder de la iglesia, el pastor de la iglesia o el diácono de la iglesia. Hoy es normal. Y aún la gente endemoniada se levanta diciendo: ¿y quiénes somos nosotros para juzgar al siervo? Tajo de cochinos cómplices. ¿Y quiénes somos para juzgar al siervo de Dios? Tajo de cómplices. Y no solo eso, Gálatas 5:19, el primer fruto de la carne es adulterio.
Pero les tengo una noticia. Eso es en tiempo de ley. Pastor, entonces estamos en tiempo de gracia. ¿Puedo ser como Salomón que puedo? Sí, ni con la que tiene no puede y quiere tener más usted. Si la que tiene lo domina y quiere tener 1000 como Salomón, lo van a matar. Si uno ya lo anda queriendo matar, imagínate tuviera 2, 3, ay Dios, hermano, lo mata. Pero estamos en tiempo de gracia. Sí, estamos en tiempo de gracia, claro que sí. Pero ojo con esto, ojo con esto. Ahora yo no solamente encuentro un adulterio, encuentro 3 tipos de adulterio y si fuera posible 4 tipos de adulterio. Pastor, ¿y de dónde deduce eso? Número 1, ahora el adulterio no solamente es meterse con una mujer casada. Jóvenes, mucho cuidado, jóvenes, porque se ha visto casos donde viejitas de 70, 60 años le ofrecen la casa, el terreno, la propiedad al muchacho, y ese muchacho por amor a esa casa, ese terreno, va a besar las arrugas. Pero tenga cuidado, porque la paga del pecado también es muerte. Entonces, pero yo encuentro algunos adulterios que algunos pues como que no les conviene hablar. Por ejemplo, hay un adulterio del cual habló el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 2. Dice que algunos por ahí andan adulterando la palabra. O sea que no solamente adulterio es mujer con hombre casado, no, también se puede adulterar la palabra. Pastor, ¿y cómo se puede adulterar la palabra? Diciendo que la Biblia dice cuando la Biblia no lo dice, o diciendo la Biblia no lo dice cuando la Biblia sí lo dice. Mucho cuidado, hermana, por favor. Antes de que usted diga, pastor, es que la Biblia no lo dice, por favor, asegúrese que usted ya leyó completamente la Biblia y por eso usted está diciendo que la Biblia no lo dice. Porque hay gente tan ignorante que se atreve a decir la Biblia no lo dice, cuando a veces tenemos hasta 2, 3, 4 y hasta 5 pasajes donde la Biblia sí lo dice. Pero también hay otro tipo de adulterio. Por ejemplo, Santiago 4:4, o almas adúlteras. Ese ya no es adulterio con la palabra, ahora es un adulterio espiritual, es decir, una relación con el mundo, porque ya estamos comprometidos con Cristo, y si yo participo del mundo, automáticamente me vuelvo un adúltero. Pero también está el tercer adulterio. Pastor, ¿y cuál es el tercer adulterio? La Biblia dice en Mateo 5:27, todo aquel que ve a la mujer de su prójimo y la desea y la codicia, ¿qué dice? Ya cometió adulterio. Ahora no necesitas, porque en los tiempos de la ley usted necesitaba que lo agarraran, como dice el dicho, con las manos en la masa. Ahora no se preocupe, ya no necesita que lo agarren saliendo del cafetal o saliendo de la bananera, ya no. No deberían. Es gente que se está engañando a sí misma. Pero por eso viene este mensaje, porque a veces vemos aquel adulterio, pero a veces el mismo que está señalando está deseando a la vecina y está queriendo que ya se le muera la gordita de la casa para irse con otra. Pero cambiémosle la hoja a la moneda. Posiblemente la señora ya mira que el hombre ya está muy panzudito y la cuestión, y ya le echó ojo a otro y está deseando en su corazón. ¿Quién es ese adúltero? Está dentro del altar, arriba del altar, dentro de una congregación. ¿Quién conoce ese tipo de adulterio? Cristo. Por eso en el 2, 20, 21 de Romanos dice Pablo, tú que predicas, predícate a ti mismo, y tú que dices que no hay que adulterar y tú mismo estás cometiendo por eso dice Eclesiastés en el capítulo 12 que hay pecados que van a ser descubiertos aquí en la tierra, pero hay pecados, dice, que van a ser descubiertos hasta en el día del juicio. Tanananan.
ya no entraba porque ya estaba viejo, porque en ese entonces ya Dios estaba levantando a Samuel. Acuérdense que esa fue una historia rápida, no tardó mucho tiempo. Por eso automáticamente Dios, porque el mismo texto dice que escaseaba la palabra de Jehová. Entonces fue ahí donde Dios automáticamente levanta a Samuel. Y es ahí, en el capítulo 4, dice que cuando él escucha la palabra de Dios, estaba en una silla, pero como está todo viejito, tembloroso, dice que estaba sentado en una silla y se cayó de nuca y murió desnucado. Esa fue la paga de pecado para Elí. Pero eso se repite, hermanos, eso se repite. Hoy tenemos tatas alcahuetas que saben de lo que sus hijos están haciendo, no dicen nada. En ese momento estaba detenido. Bueno, no me recuerdo quién era el otro sacerdote, pero sí había. Pero automáticamente Dios ya está levantando a Samuel. Pero sí habían más sacerdotes. Acuérdense que no solamente estaba Elí, porque él era sacerdote de una ciudad y tenían que haber más sacerdotes de otro pueblo. No solamente era único. Pero aquí a lo que quiero llegar con todo esto es que él ya no pasaba. Porque al final ya no le convenía, hermano. Si no, yo hubiera quedado muerto. Porque sabía del pecado de sus hijos. Sí, pero al final del día, si usted lee bien, al final él sí cometió también parte de alcahuetería. Pero fíjese, hermano, que todo esto hay que entender una parte fundamental, que todas estas historias están dejadas en la Biblia. Primera de Corintios 10, 13, 14, Dios las permite que queden escritas para amonestarnos a nosotros, a fin de que si ellos lo hicieron, nosotros no lo hagamos. Porque nada sirve que miremos el pecado de Saúl, el pecado de David, y si yo mismo estoy cometiendo el mismo error. No se trata de que si ellos lo hicieron, yo no lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces ahora en los tiempos de la gracia, hermanos, vivimos el adulterio que es solamente con la mente, hermanos, y con el corazón. Y está el cuarto adulterio. ¿Cuál es el cuarto adulterio? Es el que todo el mundo lo ve. Que dejó a la mujer, la dejó y ahora convive con doña Pirula. Que si se ve ese adulterio de lejos se ve. Y lo fumigamos. Hijo, el diablo va a palentar, mándelo al infierno. Si no se arrepiente, para allá va. Pero no vaya a estar deseando usted mujer ajena. Pero no vaya a estar recibiendo calendarios para Navidad, canasta de Nochebuena. La misma cosa es. Mejor váyase para las prostitutas, si para el infierno va. Pues sí, mano. Sí, por eso Pablo dice que el que mire estar firme, vea que no vaya a caer. Eso significa que para señalar estos pecados tengo que conocerme a mí mismo. Uno de los errores que nosotros cometemos es que soltamos la palabra sin conocernos a nosotros mismos. Si usted no se conoce a usted mismo, usted está perdido, hermano. Tengo que conocerme a mí mismo de qué soy capaz y de qué no soy capaz, y entonces con autoridad suelto esa palabra. Termino con esto. En los tiempos de ley, fíjese lo que dice la Biblia. Vaya conmigo, por favor, y terminamos este mensaje. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Éxodo 21, 22. ¿Lo tiene? 22. Si alguno riñeren, o sea, se pelearan, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, o sea, que no muera la mujer, o que no muera también la criatura, serán penados conforme a lo que impusiese el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quebradura por quebradura, herida por herida y golpe por golpe. Pero mira lo que dice Levítico, capítulo 24, 17, más claro y más explícito. 24, 17 de Levítico, ¿lo tiene? Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra
¿Cómo se le llama esto? Pena de muerte. ¿Existió la pena de muerte en la Biblia? Sí, Señor, pero no era para gente inocente, era para gente culpable. 18. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. Mató el gato, vaya, devuelve otro gato. Mató el chucho, vaya, devuelve otro chucho. 19. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará también a él. Era complicado, ¿verdad, hermanos? Era complicado. ¿Quién quería matar a una persona inocente? ¿Qué mujer quería estar abortando a cada rato? Ninguna. ¿Qué persona quería cometer? Ahora, ¿cuál era el detalle acá, hermano? Fíjese que estaba fácil. A ver, se peleó hermano Chepito con mano Casey. Se dieron los dos. Pero como Chepito está más viejo, le arrancó el diente a Casey. Ok. Venían los jueces, vengan para acá. ¿Qué pasó? Pues nos peleamos. ¿Qué pasó? Me arrancó el diente. A ver, ¿cuál te sacó? El derecho. A ver, venga para acá, Chepito. El mismo derecho. ¡Pac! Hermano Luis se peleó con Manuales. Se dieron duro. Mano Luis le quebró la pata a Manuales. Va. Vienen los jueces, vengan para acá. ¿Qué pasó? Es que nos peleamos. ¿Y qué pasó? Pues nos peleamos. Sí, pero es que mire, me quebró la pata. ¿Cuál pata te quebró? La izquierda. A ver, venga, Mano Luis. ¡Pac! Le quebraban también la pata izquierda. Ese era el pago para la persona que cometía delito. Ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, golpe por golpe. Hiciera muerte, mátenlo también a él. O sea, al final del día era una ley para educar a las personas. ¿Qué chamaco quería estarse peleando en ese? Nadie. Porque sabe que si pegaba, lo mismo le iban a hacer a él. Pero estamos en tiempo de gracia. Hoy es normal que la hija agarre del pelo a la mamá. Hoy es normal que dice la hija, un poquito me hace falta para esta vieja. Chiquitín, tripudito, panzudito, se le cuadra. Y como está bien endemoniado tanto Free Fire que juega, se le cuadra al papá. Y el papá se ríe, sígase riendo, viejo cochino sinvergüenza alcahueta. De aquí a un año le va a bajar los dientes a su hijo, va a ver. Ahora, pero eso era tiempo de ley, pastor. Sí. ¿Y qué dicen los tiempos de gracia? Cualquiera que se enoje, dijo Cristo, con uno de sus hermanos, pare bien las orejotas, por favor. Y todo aquel que le diga necio a su hermano, ya es candidato del infierno. Y hoy hasta de broma, necios, necios. Siga bromeando, candidato del infierno. Es que, ¿qué significa necio? ¿Qué significa necio? Estudie la palabra necio. Necio es alguien que no sirve. Y usted, aunque sea de pie de tropiezo, pero usted sirve. Aunque sea para que me saque las canas a mí, pero sirve. Fíjese, hermanos, ¿cómo era, hermano? Hoy hay padres que tratan a sus hijos de la peor cosa. Tan coche que saliste igual que tu tata, saliste de coche. Bueno, pero el coche salió de un coche y ese coche tuvo que meterse con otra cocha para que saliera un cochito. Tan burro, igual que el papá y la mamá. Porque yo no he visto que un burro nazca de un carro. O es obvio que un burro nace. Pero no solo eso, termino con esto, ahora sí. Estamos en tiempo de gracia, hermanos. Y antes usted necesitaba matar para ser un culpable o para ser culpable de un homicida. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Primera carta de Juan 3:15. Todo aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, dice Juan, que ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. Le pregunto a su corazoncito, ¿no habrá una persona que le cae mal? Ay, sí, usted es mi vieja, esa es mi suegra, pero ahí la voy pasando, pastor. Pues esa vieja de su suegra tiene que caerle bien. Pues ese viejo de su suegro tiene que caerle bien. Porque si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un homicida. Póngase de pie si le damos gracias a Dios. Así que no se jacte que estamos en tiempo de gracia, porque la gracia a veces se complica más que la ley.
Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta bonita reflexión que me ayuda a recapacitar y a entender y a conocerte más a través de las Sagradas Escrituras, y a ver cómo pensabas antes, cómo piensas ahora y cómo seguirás pensando en el futuro. Cómo veías antes, cómo ves hoy y cómo seguirás viendo a las personas en el futuro, Dios mío. Gracias por enseñarme y por conocerte a través de tu bendita palabra. Gracias te doy porque estamos en estos tiempos de gracia, donde muchos han abusado de esa confianza, Dios mío, que estamos hoy viviendo, desamparando hijos, traicionando matrimonios, y cuántas cosas están cometiendo, Dios mío. Pero llegará ese día, Padre Celestial, en que tú te sentarás en tu trono para juzgar a cada uno según las obras y las faltas que estas personas hayan cometido en este lugar. Ayúdanos a permanecer fiel y no ser adúlteros en ningún aspecto, ni con tu palabra, ni con el sentido, ni con el cuerpo, mucho menos, Dios amado, una relación con el mundo. Ayúdanos a mantenernos como esas vírgenes que fueron, Padre bendito, llevados hasta el día de tu venida. Vuélvenos con paz y bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.